¡Ey! ¡Qué lujo, qué lujazo, qué maravilla! Un lujo de verdad para esta humilde casa tener aquí sentado a un pedazo de monstruo que es de los tíos, de los artistas más grandes que yo he tenido la oportunidad de conocer en mi vida y que se me levanta a estas horas para estar aquí. ¡Qué placer, macho! Muchísimas gracias. A ti, hombre, por la llamada de la selva, ¿eh? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de empezar la promoción. La empiezo hoy aquí contigo. ¡Qué alegría! Y a partir de aquí pues ya será un camino que recorrer, ¿no? Y muchas historias que contar. Puede decirte que lo primero que me ha sorprendido gratamente, tienes muy buena cara. Me ha sorprendido por dos razones. Porque llevarás currando con el disco y con la historia mucho tiempo y porque has madrugado hoy. Sí, la Y sin verdad embargo que tienes muy buena cara, muy buen color, muy... bueno, sí, también el sitio donde vengo pega el sol bastante y la verdad que ha sido el madrugón. Habla hasta ahora de un disco es rarillo, de luego, pero vamos, que todo sea por venir a verte, que hace mucho tiempo que no nos veíamos Es verdad, es y verdad. la verdad que compartir contigo siempre ha sido un placer. Oye, una pregunta. Todo esto de la música, ¿qué oportunidad te ha dado de conocer sitios raros? ¿Algún sitio que dije, pues he conocido gracias a la música alguna ciudad, algún país? No sé si luego has viajado de vacaciones a algún sitio. Bueno, lo que sí me ha brindado es que a conocer España entera y a su gente, a sus costumbres, su rareza, sus virtudes. Y ya como guitarrista había recorrido casi el medio mundo, había estado mucho tiempo en Miami, mucho tiempo en Francia, en Mm. Turquía, en Estambul. He estado en muchos sitios, pero que sobre todo afianzarme aquí en mi país y conocer a su gente, que no conocía las costumbres Pero si no te da tiempo a conocer nada. Si llegas y concierto y otro concierto y otro concierto y poco sí, saldrás a cenar o a comer a algún sitio, poco más que eso, ¿no? Sí, pero en los conciertos se van conociendo mucha gente y muchas anécdotas y muchas cosas que contar, ¿no? Y ya te digo de que cada sitio de España es un mundo, vamos, no nos parecemos en nada, en nada, en nada, en nada. Hay muchos artistas con muchos fans, con muchos seguidores. Tú no tienes ni fans ni seguidores, tienes creyentes, tienes fieles, tienes barrieros, ¿no? Que es un poco lo que... Sí, la verdad que sí. A esa gente le debo muchísimo en mi vida, ¿no? Le debo casi todo, ¿no? Todo lo que soy, porque como tú bien sabes, tampoco he sido muy dado a las entrevistas ni a medios de comunicación, y sin embargo el boca a boca de ellos ha hecho que me ponga donde estoy ahora mismo. Está la gente enloquecida esperando que salga el disco. Ya verás tú mañana, luego dicen que hay crisis. Ya verás tú mañana que hay crisis con los discos y con los conciertos. Ya verás tú mañana la máquina de gente yendo a comprarlo y la máquina de gente comprando ya tickets que ya está anunciado ya en Madrid, ya está anunciado los conciertos. Sí. A ver lo que tarda en venderlo, nada. ¿Cuántos conciertos hay en Madrid? Por lo pronto hemos empezado con uno, pero vamos, Nada. me acaba de comunicar que para el 16 de enero llevamos 11.000 anticipadas. Con lo cual, nada. Este fin de semana se han acabado y habrá que abrir un segundo. Habrá que hacer algo. Qué Habrá que maravilla. hacer algo, habrá que hacer algo. He vuelto, se acabó este descansito, ahora toca caminito de guitarra y sombrero. He vuelto, he sacado de mis recuerdos el negro de mis camisas, mis pendientes, mis vaqueros. He vuelto, han pasado unos 3 añitos y todavía hay gilipollas que creen que me estoy muriendo. He vuelto, ya está aquí la poesía con su pena y alegría, con su risa. Pues fíjate, Selu, que yo creo que con esta canción, solamente con esta canción, luego hablaremos de alguna más, tengo para hacerte la entrevista. Sí. La tengo de grana y yo creo que sacamos aquí unos minutos. Se acabó este descansito, ahora toca caminito de guitarra y sombrero. ¿Dónde las has guardado, las guitarras y los sombreros? ¿Han estado guardados o los has Sí. cogido también? La guitarra la he tenido que coger para componer nuevas canciones, ¿no? Y los sombreros sí que cada gira estreno uno y sí que han estado guardados el sombrero, pero la guitarra y los instrumentos han tenido que estar presentes en mi vida. ¿Y las camisas negras, los pendientes y los vaqueros han estado guardados también o no? ¿Hay traje de artista del escenario y traje de calle? Puede ser que haya otras artistas, pero no, yo suelo vestir casi siempre de negro, no sé por qué. Parece como si estuviera de luto, ¿no? Pero no, en ningún momento estoy de luto. Y más hoy que vengo a presentar a mi nuevo hijo, ¿no? Por cierto, hablando del sombrero, ¿no te arrepientes o tú o tu gente de haber creado una línea de sombrero? Te hubieras hecho más millonario ya
que está todo el mundo loco con el sombrero del barrio, ¿no? Sí. Ya se llamará así, el sombrero del barrio. Sí, la verdad es que la gente, los sombreros siempre me lo compro por allí, por Barcelona, y los catalanes son listos. Han puesto línea al barrio. Línea al barrio, qué Sí, bueno. Sí, entonces la sombrería donde yo voy a... ¿Siempre va a la misma? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Se puede decir? Sombrería Mil. Mili. Mil. Mira, allí en la Plaza Cataluña, Mm. y tiene puesto línea al barrio, y la verdad es que son los mismos, ¿no? Lo mismo. ¿El primero que compraste hace mucho tiempo o es ahora cuando has empezado a comprar allí? No, el primero de los ¿El primeros. primero ya le compraste allí? Sí. Cuéntame la historia, ¿cómo fue? ¿Por qué ese? Pues no sé, entramos allí y le dije que si me podían vender un sombrero que me gustaba y que me recortaran un poquito la ala, que me la moldaran un Ah, o poquito sea, a mi viste manera. que como si fuera un pantalón que Ahí te la está, arreglaran, ¿no? Que me la arreglaran. Qué bueno. Y entonces a partir de ese momento, pues, como fueron un montón de gente ahí a comprar allí sombreros, pues le pusieron del tirón la línea. Y además tengo que decir que yo he conseguido lo que muy poquita gente ha conseguido, con que me regalen 3 sombreros, ¿eh? ¿Sí? O sea, que no, esta gente no regala nada, ¿no? Nada. Ni los buenos días, ¿no? Pero vamos, somos buena gente allí. Le estaba diciendo hace un rato que me quedé 10 minutos, 15, 20 impávido escuchando la canción cuando salió en agosto. Y digo, joder, qué valiente, qué provocador a la vez la letra. Pero es que ahora se calienta la canción. He vuelto. Han pasado unos 3 añitos y todavía hay gilipollas que creen que me estoy muriendo. ¿Te llegaba esto? ¿Llegaba el Hombre, mensaje? es que lo que pasa que esa habladuría, ¿no? Era muy fea, ¿no? Llegaron a incluso a preocupar a mis padres, que un día me dijeron que si yo le estaba guardando algo, ¿no? O le estaba escondiendo algo, y creo que atajándolo en un disco, que es mi manera de hablar, de componer y de expresarme, yo creo que era lícito sacar esto para dejarle claro a los 4 de turno de que se estaban equivocando, vamos. ¿Y de dónde puede venir eso? Tampoco importa. Eso nada, viene... un gilipollas. Sí, ya no, tú no, llamas, lo dices tú, un gilipollas. no, lo puedo contar Sí. tranquilamente, porque es la verdad sobre la verdad, vamos, y pongo la mano en la Biblia si hace falta. Esto fue porque me salió un nódulo en una cuerda vocal, un callo. Sí. Como le puede salir a cualquier... A ti, Sí, por sí, ejemplo, sí, que sí, estás sí. en contacto con la música en todo momento. Y entonces, pues, fui a operármelo, y en ese momento, pues, hice un radioteletasis. Y claro, no pude cantar porque estaba recuperándome de la operación que me había pasado 2 días, de un callo, de un nódulo, atento Sí. a esto. Pues Justo Molinero, el pobre dijo, mira, no puede cantar, ha venido a hacer playback porque se acaba de salir de una operación, y entonces pues la gente nada más que escuchó operación y ya se le metió esa similitud de operación con cáncer. Y estamos hablando, por favor, de un pólipo, no estamos hablando de un cáncer. Y entonces a partir de ahí, y venga, pero vamos, es que ya te digo, de que pólipo lo tiene cualquiera hoy en día, cualquiera que esté en contacto. Ey, dice, todavía hay gilipollas que creen que me estoy muriendo. Luego dice, gracias porque me he sentido como si todo este tiempo estuviera ahí en la boca y en el alma, en la mente de todos los barrieros. Sabías que estaban ahí, ¿no? Pero sin embargo hay muchos artistas que cuando se aleja un tiempo para descansar, tiene unos miedos terribles de decir, joder, si cuando vuelvo a lo mejor ya no hay nadie ahí esperando, ¿no? Tú no, tú sabías que estaban. No, yo sé en todo momento que están porque, hombre, porque los miro en las redes sociales, ¿no? Y veo las ganas que tienen, el interés que tienen, y la verdad es que no paran, ¿no? Entre ellos se felicitan, que hacen sus quedadas, se están ya concentrando para los conciertos, vamos a quedar allí en tal lado, nos vamos a tomar una cervecita, vamos a brindar por el celu, vamos, en fin, y a mí todo eso me enorgullece muchísimo, y no te digo... Te voy a ser sincero que muchas veces se me ha escapado más de 2 o 3 lágrimas en mi casa, ¿eh? Sin embargo, yo aquí tengo un cesto donde recojo, ya ves cómo están cayendo. Están cayendo, pero a cientos los mensajes. Yo, sí hay gente que está mosqueada contigo. 3 años son muchos años, Salud. Sí, hombre. Pero la verdad que... todo el mundo entiende que recojo unas vacaciones, pero joder, 3 años. La verdad es que me hacía falta también ahondar en temas donde no había ahondado todavía, ¿no? Y ya te digo que en el disco nuevo la gente no... Creo que está muy poco preparada para escuchar este disco. Cuando escuche este disco, yo creo que se van a llevar una de las alegrías más grandes que han escuchado en la vida. Cuéntame qué tiene, porque me han dicho que hay mucho de autobiografía, mucho de real, mucho de historias propias. Hay de historias propias, y después hay cosas que se la van a meter a la gente, como yo digo, por vena, ¿no? Y es muy bonito, muy nostálgico.
A mí me gusta mucho porque es que parece ser que cada vez que conecto con la arena o con el agua, con la playa, con algo que tenga, me vuelvo muy nostálgico. Y eso me suena mucho a las playas de invierno, a todas esas cosas. Y es un disco muy nostálgico y yo creo que a la gente le voy a poner, válgame la redundancia, no es un espejo delante. Me dicen que hablar de tu pueblo y que hablar de tus calles y hablar de lo que me han contado. Sí, También. hablo de la humildad de las comidas que se llevaban antiguamente a la playa, como la sopa de tomate, el menudo de 3 días, que había dormido 3 días en la olla. ¿Cómo te acuerdas de todo eso? Porque yo tengo 44 años ahora mismo, pero por suerte y por desgracia. Por suerte padezco de nostalgia, ¿no? Y por desgracia, porque creo que el final de mis días va a ser llorando. Voy a ser un viejo muy llorón, muy llorón, muy llorón, muy llorón, porque me voy a acordar de mis cosas. ¿Piensas más en el pasado que en el futuro muchas veces o qué? Casi siempre, casi siempre. A la vista está que me gusta Camilo Sesto, me gusta todo lo antiguo, Melina y todas esas cositas. Y mira que Melina es de las más feas de Camilo, ¿eh? O sea, que las hay preciosas. Oye, escucha, ¿qué música has escuchado estos 3 años? ¿O no te ha dado tiempo o no has querido? He escuchado poca música, si te digo la verdad, he escuchado poca música. He escuchado más mi interior, mi corazón y mi alma y lo que he ido escuchando en mí es lo que he ido escribiendo. Pero este año ha sido de poca música, ha sido de mucho recapacitar. A pesar de los años que nos conocemos, tengo terror. Digo, no voy a utilizar la palabra sentimiento, porque aquí dice, vengo con un nuevo disco bajo el brazo y ya verás como un payaso habla de sus sentimientos. Digo, aquí ya... ¿Y eso qué significa? Eso significa que el segundo tema del disco se llama Señor Zapatones y habla del amor de los niños hacia los juguetes. Y entonces una niña que descubre un payaso se enamora de él, de sus juguetes, y crean una bonita amistad hasta el punto de que se hacen princesa y príncipe juntos en un cuarto, hacen un juramento delante de muñecos, Qué compañeros. bonito. Siguen los años, van pasando los años, pero la niña, pues, desgraciadamente, los años van dando alas a su cuerpo, ¿no? La va haciendo grande y ella lo echa un poco en el olvido, hasta incluso lo mete en una caja de zapatos, en un ropero. Dentro del ropero, el payaso sigue escuchando como la niña va cumpliendo años, las primaveras, los otoños, la lluvia, hasta que, por suerte, nota el payaso dentro de su caja de que escucha el llanto de la vida y él supone de que ella empieza a dar biberones. Efectivamente. Qué bonito. Entonces ella corre a buscarlo a él al ropero donde lo tiene encerrado, porque se da cuenta de que ella ha crecido con su payaso y lo busca y lo encuentra y se lo pone en la misma cuna donde ella estaba de niña, se lo pone a su hija. Es una canción y es una película. Es una película, es un guión y ya te digo, es como un bucle. Así, y es el amor hacia un juguete, ¿sabes lo que te digo? El tener un juguete al lado y las cosas que se dicen. De hecho, Antonio, en el disco, dentro podemos ver un cuento que he hecho para niños chiquititos para que Ajá. vayan a la cama. ¿Ah, sí? Sí, se llama Señor Zapatones. ¡Ay, mírale! Y cuenta la historia que te he contado Sí, para, sí. para que los papás le cuenten a los niños chiquititos ese cuento que lleva un mensaje muy bonito para todos los seres más queridos del mundo, como son los niños. ¿Qué tal la familia, por cierto? La familia perfecta, perfecta. Los niños muy grandes, todo el mundo con mucha salud y eso es lo que hace falta en la vida. ¿Los niños saben quién es su padre ya y la dimensión que tiene? Ellos que lo que pasa es que están con papá, ellos no están nunca con Celu ni con el barrio, ellos están con papá, entonces pues cuando me pongo el sombrero parece que era muy gracioso porque a lo mejor le pidió un juguete a mi hija, ¿no? Y me decía, no, porque era muy chica, que no me lo dejaba. Y ahora me ponía el sombrero y volvía a salir por las puertas y decía, ¿me deja el juguete? Y dice, ay, sí, toma. Como si fuera otra persona, ¿sabes? Como si fuera otra persona. Era una cosa muy rara. Anda que no tienes cosas que contarles cuando tengan 18, 16, 15, 19, ¿no? Y que volviendo al tema anterior un momentito, Antonio, pero es que la gente no se daba cuenta que Superman era Superman, tío, o hacía falta que le saliera el rizo en la frente y la capa. Todo el mundo sabía que Clark Kent era Superman, ¿no? Sí. Pues a mis hijas le pasa igual, me ven sin sombrero y se cree que soy otro. Se cree que soy Clark Kent y cuando me lo pongo cree que soy Superman, ¿sabes? Oye, me encanta... Aparte de eso, hablando de los sombreros, lo que le pasa a tu hija le pasa a más gente, que ven dos. Gente, gente mayor, a gente adulta, digo. Sí, ya prácticamente me cuesta más trabajo esconderme, ¿no?
pero ya me reconoce muchísima más gente. ¿Mm? Pero la verdad es que, oh, chiquillo, tú eres, pues mira, pues no te reconozco. Y yo a todo el mundo le digo lo mismo, digo, sí, señora, es que cuando me pongo el sombrero mido 2 metros y tengo los ojos verdes y el pelo largo. Pensé que hay personas que brindaban y apostaban cuando me iban aburriendo. ¿En quién pensabas? ¿En qué pensabas? Bueno, esto está hecho un poquito con el retintín de los empiezos, ¿no? De los medios de comunicación que tampoco me daban muchas chances. Y yo tenía una ilusión muy grande por ser artista, que es lo que he hecho de chiquitito, de los 9 años que me fui de mi casa. Y estuve a punto de tirar la toalla, ¿no? Puesto que los medios de comunicación veían a un tipo con sombrero y como que no tenía mucha imagen, ¿no? Porque el barrio siempre se ha vendido por su manera de cantar, su manera de decirlo, de transmitirlo y de llegar a la gente, pero nunca por guapo, ni menos porque yo soy, ya te digo, Sí, un poquillo guapo, sí, coño. guapo. A mí me hacen fotos para cuando los niños no quieran comer. Como no come bien este por ti, le dicen. Hay una frase que me encanta. Todavía en estos tiempos no saben clasificarme si hago rock o hago flamenco. Genial. Porque además es verdad. Sí, la verdad es que sí. Pero no es malo. No, Yo creo que no es no. malo, ¿no? No es Tú malo. lo dices, pero el tono tuyo cantando lo dices como mosqueado. Sí, porque es que... Como que te lo preguntan. ¿Esto qué es? ¿Rock o es flamenco, no? No, porque entra en las grandes tiendas, ¿no? de discos y a lo mejor... Ahí donde estás clasificado, ¿no? Y donde estoy clasificado y se ve corneta de tambores y yo no sé qué, y después el barrio, ¿sabes? Es muy fuerte. O sevillana y después el barrio, ¿no? Y que con todo el respeto para la sevillana, pero es que yo nunca he hecho una sevillana en ningún disco y estoy puesto con toda la sevillana del país, ¿no? Qué fuerte. Bueno, salvo al principio, durante ahora un montón de meses que estarás en los más vendidos, ¿no? Que estarás ahí. Dime una que ponga. Conozco las dos, no conozco más. Conozco nada más el Vuelto y el de Lobo Cordero. Dime una que ponga que nos vayamos a sorprender. Ahí las tienes todas. Bueno, el pues, Zapatones, el Adiós Amor, Toreando el Destino, vamos- Buenas noches Amor, Cuando vamos- el río suena, Vendimias Mora, Vamos a poner la última. Memoria de Alzheimer, el 15. Memorias del Alzheimer. ¿De qué habla? Y mi padre murió con Alzheimer, el pobrecillo. Pues entonces te vas a sentir muy identificado. ¿Tienes con alguna lo- experiencia con lo personal que o vas a no? escuchar. En amigos muy cercanos, Sí. cercanos. Una enfermedad extraña, porque es muy divertida al principio. Te hace Sí. mucha gracia. Yo con mi padre y sus nietos, mis hijos se rían mucho, hasta que ya dejas de reír, ¿no? Claro. Memoria de Alzheimer del barrio. Ahora que ya estamos solos, hoy es 14 de febrero, todavía de mi boca salen estas bellas notas para decirte que te quiero. Ahora que ya estamos solos y más solito que la luna, a tu lado nada temo, pues estoy con mi reliquia, mi epicentro y mi fortuna. Que a gustito paso el tiempo y si me aculan tu regazo. Y siempre he sido el lazarillo que guiaba de la mano y a Cupido y su flechazo. Lo relaten cuentecillos y donde todos comen perdices. Que analicen los sentidos de tus labios con los míos y escriban las directrices. Ahora que somos mayores, ahí en la torre de mis años. Y cómo puede ser posible que tenga ese pellizquito cuando me coge del brazo. Ahora que somos esclavos de la torpeza y la arruga, y todavía de mi boca salen frases que me dicen como tú no habrá ninguna. Aún recuerdo tu camisa y hasta aquella falda con tan poco vuelo. Cada vez que me besaba decías que mi boca sabía pan nuevo. Y con la punta de una piedra sellamos nuestro amor debajo de una encina. Y dibujamos un corazón y el árbol lo selló con sangre de resina. Y desde aquel momento, yo te quiero vida mía. Y yo, dale. Olé. Fueron pasando los días y nuestro amor se hizo grande. Y cómo puede ser posible que la vida de momento nos hiciera padre y madre. Y defendimos nuestra prole
por encima del destino. Me di cuenta que en la vida no hay cariño para una madre comparable al de sus hijos. Y ahora que ya estamos solos y es 14 de febrero, ¿cómo puede ser posible que te veas olvidada en pijama y malos pelos? Que te traten mentalmente por el olvido y su herida. Ahora te llaman al serme cuando para mí ha sido y será mi amor María. Y no olvides que tu mente todavía se acuerda de los atardeceres, que es tu amor por este viejo, por mucho que pasa el tiempo, en tu mente nunca muere. Que te acuerdas que a minuto que nos escapamos juntos a dormir bajo la encina, y que tallamos un corazón y el árbol lo selló con sangre de resina. Y desde aquel momento, que desde aquel momento, y desde aquel momento, que yo te quiero vida mía, que María, 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 que... Qué bueno. Qué bueno eres, macho. No, de verdad. O sea, es que ya no es la historia en sí, es como la cuentas, como la cantas, como... ¿Y te pones a escribirla y sales sola o no? Hombre, hay que darle una poquita de vuelta al coco, ¿no? Y sobre todo tener una imaginación muy grande para saber que nunca te ha Y pasado a ti. conocer el tema, y imaginarte, claro, y ver lo que puede ser esto, Claro, ¿no? y ver a esos dos viejos, ¿no? Y cómo se escaparon debajo de la encina para tallar un corazón. Hay una frase muy importante ahí que dice: cada vez que me besabas decías que mi boca sabía a pan nuevo. Pan nuevo. Tú sabes la cantidad de gente toda la semana pasada cuando anunciamos que venía hoy, que hay unos que quieren venir, otros que quieren que llame. He elegido dos solamente. Los dos te van a gustar mucho. A ver si acertamos, pues vamos a llevar a voleo. Una es de una chica, fíjate qué casualidad, que está tan enferma contigo que pasado mañana miércoles tiene una cita para tatuar su sombrero en el hombro para cuando llegue al concierto ya tenerlo tatuado y sequito. Vamos a llamarla, a ver. Esta es una chica de Santander. Nos ha llamado su novio diciendo que, fíjate, dice, no es que sea fan, es que tiene todos los discos, ha visto todos los conciertos y mismo miércoles tiene una cita con un tatuador para tatuarse el sombrero. A ver si la cogemos. Y luego tenemos una llamada preciosa de alguien que te va a sonar también. Titi se llamaba, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver. A ver si la cogemos ahora, porque ya no sale que vamos a llamarla ni nada. A ver si está ahí. Y le tatuamos el sombrero nosotros. ¿Sí? Hola, Titi, por favor. Sí, soy yo. Hola, mira, te llamo para reconfirmar lo de la fecha y la hora del miércoles para el tatuaje. Exactamente, que era el sombrero lo que querías hacerte, ¿no? Sí. ¿Y la hora que te dijeron cuál era? La hora a las 11. Las ¿Qué vacile me estáis dando? ¿Qué vacile te estamos dando? ¿Por qué? Sí, sí. Hombre, porque estoy escuchando la radio, que me como toda la entrevista del celu. Joder, pues yo que te iba a pasar con el tatuador ahora. Bueno, te paso con el tatuador y le explicas cómo quieres el sombrero, ¿vale? Vale. A ver. Hola, buenos días. Hola. Soy tu tatuador. Jo, no fuese malo. La verdad que, ¿cómo estás, amiga? Muy bien, encantada. Ahora encantada. Y me estoy acordando del cabronazo de mi novio mogollón. Anda qué mal favor que te ha hecho. Pero qué pedazo de cabronazo. Pero qué favor te ha hecho para que presumas que te ha llamado el celu para tatuarte el sombrero. Jolín, qué guay. Bueno, Me encanta. ¿Cómo de grande va a ser el sombrero? Me voy a hacer el sombrero como el que lleva él en el hombro. En el hombro tengo una manzana, Sí. ya hace mogollón, y era roja y ahora ya es verde, de lo que se ha caducado. Y tenía unas ganas mogollón de quitármela. Así que el miércoles voy y me la cambio por el sombrero. ¿Y tienes sombrero tú del barrio o no? Sí, por supuesto. Oh, ¿te das Sí, cuenta? la verdad que sí. Tengo el sombrero, el llavero y vamos. Hombre, como te quite la manzana, los de Apple se van a sentir un poquito tristes, ¿sabes? Pues da igual, me da igual, que lloren. Oye, qué pedazo de disco ha sacado el mamón este, ¿eh? ¡Buah! Jolín, qué ganas mañana, qué ganas. Chulísima. La verdad que sí. Ya te digo de que os vaya a sorprender muchísimo, porque para mí el mejor disco que ha salido del barrio lo tiene ahora mismo en las manos. Seguro que sí, seguro. Mañana comprarlo, a escucharlo y escucha. ¿Y el concierto te vas a venir al de Madrid o no puedes esperar a que llegue a Santander? Pues eso quería yo decirle, que en Santander no he visto concierto.
Bueno, es que todavía la gira no está cerrada, ¿eh? Bueno, pues entonces no se cierra hasta que no se haga el de Santander, ¿eh? Ah, vale. No, aparte tengo una cita obligada a ver a mi amigo Revilla allí, diré luego. Por supuesto, para comer unas anchoas. Qué bueno, chiquillo, qué bueno estar allí. Pues oye, guapísima, que espero que te puedas presumir todo el día. Claro, no se lo van a Por creer. supuesto, Dice, oye, que vengo por de supuesto casa, que sí. que habla con el celu por teléfono. No se lo va a creer Oh, nadie. qué guay. Ya estoy encantada todo el día. Muchísimas gracias, guapísima. Venga, a ti, un beso muy fuerte. Un un besazo, un abrazo. besazo. Venga, gracias, hasta luego. ¿Cuál es la siguiente que vamos a escuchar? ¿Cuál es el tema que se va a quedar todo el mundo y que se va a aprender rápidamente la letra de memoria? Si es que hay alguno. Hombre, yo creo que el que está sonando el de El de Lobo Cordero. El de Lobo Cordero, ese ya le hemos puesto otro. Dime otro más para ponerle ahora mismo en un minutillo. ¿Qué va a ponerle? Sí, pues mira, pues vamos a poner el cuarto si quieres. El cuarto, que es Amada Mía. Amada mía. ¿De qué va? Cuéntame. Es Antes de nada. se la dedica a mi mujer, es como conocida a mi mujer y es la historia mía con mi mujer. Qué bonito, ¿no? Eres muy valiente. Estas cosas no se deben contar, ¿eh? No, hombre, pues. La vida está florecida, en junio viene mis años, siempre invitando a la bienvenida. Y julio, agosto lo paso soñando, hacer septiembre y sus manías. Y ya en octubre, noviembre, diciembre, se quedan las calles tristes y vacías. A ver qué se me ocurre decirte este tema que nunca te haya dicho. El momento de verte por primera vez, así eterno. El tiempo iba en mi contra. Quería que pasara deprisa, mas cuando te vi quise detenerlo, pero ya se ves, amor, eso es imposible. Recuerdo el día en que me besaste, mi cuerpo se hizo girones. No envidiaba la felicidad, puesto que volaba tan alto como la luna que nos brindó aquella noche. Pájaro de la mañana, que temprano nos levanta, llevarle mi caricia. El disco lo vais a descubrir poco a poco, pero la portada o el interior, explícamelo, ¿qué coño es? Pues tendrá un sentido, seguro. Sí, hombre. Este ancla tiene un sentido, este local no sé lo que es, y un barco, El dios del viento. sí. El dios del viento, y entonces pues. O te acerca al micro, no te escuchan, a ver. Es el dios del viento. Sí. Y vemos en la arena vemos enterradas símbolos que ha sido de mar, que ahora son de arena, ¿no? Sí. Este es el castillo de Santipetri de Chiclana. Ajá. Vemos a un niño volando una cometa. Y, en fin, son elementos que tienen que ver todo con el Levante. La rosa de los vientos, todo tiene que ver ¿Y este con el barco Levante. existe? No, ese barco es que estaban callados ahí y lo hemos sacado del agua Ah. y lo hemos puesto en arena porque lo que defendemos ahora mismo es el Levante, que es un viento marinero, Ujú. es un viento marinero. Entonces el barco y la arena son dos cosas muy marineras. Y luego lo que es una pasada, esta foto, esta se la han currado, ¿eh? Está muy guapo aquí. Hombre, ahí me han Esta te han dejado niquelado, ¿eh? O sea, Ahí la me han barba, dejado. la barba Muy- recortada y tal, pendentito en tu sitio. muy apañadete, ahí está muy apañadete, sí, la verdad que sí. Vamos a ver si somos capaces de llamar a una tía cojonuda, además, que me contó una historia este fin de semana, que digo, pues nada, que la escuche el celu y a ver qué podemos hacer, si podemos marcar por teléfono o no. 9:03 de la mañana. Es Esmeralda, esta es la nieta de Manolo Caracol, que no es nada casi, ¿eh? Hola, hola. Hola. ¿Qué, Sí. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muy bien. Está ahí agobiada, ¿eh? No, no. ¿Qué tal, Esmeralda? ¿Estás escuchando al celu o no? Sí, lo estoy escuchando, sí. Qué flojito el nuevo álbum, ¿eh? Los temas que estamos poniendo, Sí, qué flojito. fatal. ¿eh? No Está fatal. la cundió nada los 3 años estos de... Nada. Ha estado aislado del mundo, sí. Que yo creo que casi no has escuchado nada del barrio, ¿no? Ni la has ido a ver, No, ni nada, ¿no? jamás, nada. Lo conozco de vista nada más. Si te la has chupado todos los conciertos tú y todos los discos de memoria, te lo sabes. Es grande, ¿eh? Si alguien... hay poquitos que puedan mantener el espíritu de tu abuelo, este es uno de ellos, ¿eh? Hombre, por supuesto, madre mía, nada más que escuchar su eco es que nos hace llorar a toda mi familia. Hombre, eso para mí es un honor, ¿no? Viniendo de donde viene, ¿no? Porque para mí todo el mundo sabe que yo soy caracolero, ¿no? Hombre. Yo he sido caracolero toda mi vida. Mientras que con todo el respeto del mundo reconozco que José ha sido el más largo en todo, ¿no? Ha sido también quien ha puesto a los jóvenes en esta tesitura del flamenco moderno, ¿no?
Yo te digo una cosa, el eco que tenía Manuel, la manera que tenía de decirlo a Manuel y cantando por Zambra o por Fandango, ¿no? Yo qué sé, yo que soy caracolero de sangre. Qué bonito. Esmeralda, cuéntame, porque me contaste una historia que me conmovió. Cuéntamela así por encima. Pues yo te conté eso, la historia de mi amiga Emilia, que ha tenido bastantes tragedias en su vida, y esta señora, como siempre que me ve, y yo quiero conocerlo, por favor, haz lo posible, y gracias a mis amigos, a César y a Maite, que yo sé que son amigos tuyos, Mucho. Pues me atreví a pedirle el favor, por favor, hacer algo por esta mujer, porque es que se vuelve loca ella y su hijo quiere conocerlo como sea, y por eso te conté toda su historia, porque gracias a él han podido salir a flote. Se agarraron a su música y por eso me atreví a contaros toda esta historia que ha tenido en su vida. Ahí tenemos la suerte de hablar con Emilia, que no sabe ni de qué la vamos a llamar tampoco, que es la magia. Exactamente. A ver si coge, imagínate que ahora no la pillamos en casa después del numerito, pues porque es que... el petardo va a ser enorme. Es que no quería llamarla yo ni avisarla porque no hubiera sido lo mismo. Yo quería sí hablar con Esmeralda, Sí, pero con Emilia no. Digo, a ver, hola Emilia. Hola, buenos días. Buenos días, ¿sabes quién soy? No. Sí, ¿Y cómo coño sabes quién soy? Con perdón. por la voz. Porque me encantabas cuando salías en los deportes. Ah, ¿también en los deportes te gustaba? Hombre, es que soy Ay, muy madre madridista yo. Pues estoy aquí en la radio y estoy con un buen amigo y estábamos hablando de cosas buenas y de gente buena y has salido tú. Sí. Yo no sé si sabes quién es. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues no tengo ni idea. ¿No sabes con quién estoy sentado? No sé que eres, me parece que eres Avellán, pero Yo no soy, sé. sí, Avellán soy yo. Joder, joder, tengo aquí un tío más famoso 1000 veces que yo y me conocen a mí y no me conocen a él. Espérate que no, espérate que no ha hablado. Espérate que no ha hablado todavía. a ver. ¿Puedes saludar a Emilia, por favor? Emilia, muy buenos días y bonito día. Y mi nombre es José Luis Figuereo, pero vamos, a lo mejor me puede conocer por el barrio. ¡Ay, no me lo puedo creer! Sí. ¿De verdad? De verdad. Hombre, con esto no se gastan bromas. Por favor. ¡Qué nervios! ¿Por qué? Ay, yo qué sé, porque es, no sé, es el cantante que nos ha ayudado tanto. A ver, pues vamos a ver, ahí me han contado que os ayuda. Yo le he preguntado y dice, pues yo no he ido allá a poner ladrillos ningún día. No, Digo, ya, pero no importa, sus canciones, su forma de expresarse, su... Uf, madre mía. pues cuéntame, Lo más grande, ¿pero haciendo qué? ¿Cómo ha sido? pues lo más grande, pues tuvimos una desgracia con mi hija con 16 añitos, que falleció en un accidente de tráfico, y entonces pues cuando recogiendo sus cosas empezamos a ver cosas del barrio, entonces decía, ¿quién es este hombre? Total que empezamos a poner las cancioncitas que ella tenía por ahí de grabar de otras amigas, por lo que vimos, y bueno, pues yo me tiré todo un verano entero con la canción del ángel malherido en la cabeza, pim pim, todo el día lo tenía puesto. A partir de ahí, pues mi hijo, que José Antonio, que es el que tengo en casa, que está soltero, son 6 hijos los que tengo, y este está en casa, pues igual se empezó a enganchar, que se sabe todas las canciones, donde vivía, cómo se llamaba su madre, bueno, una cosa ya exagerada. Qué bonito. Tenemos encargado el disco, que ya no lo Por si se va, por si se acaba, no lo tienen cargado por si se acaba. Sí. La entrada para ir a verle A Madrid. tenemos desde el mismo día que lo sacaron a la venta, 20 minutos después, los primeros en la cola del Sporting B. Ya. En fin, ¿qué quieres que te cuente? Es que no hay palabras. Pues... Hombre, el haberte, por lo menos lo poquito o lo mucho que podía hacer, aunque haya sido para que el recuerdo se lo lleven en el recuerdo, ¿no? Pues la verdad es que a mí me alegra mucho, porque saber que estoy presente en tu mente para mí es un honor, ¿no? Total, la vez vuelto ya no la sabemos de memoria. Ya, pues ahora tienes que cuando recibas el disco mañana ya te aprendes las otras. Joder, Pues no queda otra, porque si no... he escuchado 2 y son preciosas, ya te aviso. Que se lo ha currado, ¿eh? Ay, que se ha cortado. ¡Emilia! ¿Se ha cortado? Sí, bueno, pues nada, si la recuperamos bien y si no... Dime la última, anda, que no te quiero entretener mucho, que sé que ahora tienes mucho lío. Vaya día que te espera hoy, ¿eh? De los que no te gustan, ¿eh? A ver. No sé, podemos poner, por ejemplo... La que tú quieras.
Sí, la 14, por ejemplo. La 14, que es Canta, mi amor. ¿Está Emilia? ¿La hemos recuperado o no? ¿O directamente? No, pues nada, pues luego hablaré yo con ella de las gracias. Selu, que millones de gracias por venir. A ti, amigo, por... Que me ha encantado. Que pasa el tiempo, tú sabes que nuestra amistad se fragua aunque no nos veamos. Es verdad, eso, yo lo digo siempre, la amistad no es el que estás todos los días con él 10 horas, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que a quien echas de menos un poquito. Más me encanta la gente que has conocido y que te he presentado aquí con Narváez, que otro barriero, fíjate cómo es el Kiko. ¿Tú te acuerdas aquella noche que estuviste actuando ahí en el Tiemblo y que luego nos fuimos a cenar y nos dio de la madrugada contando chistes? La verdad. Que de por el restaurante digo, vámonos que te tendrás que cerrar. Y decía, no, vosotros seguid hasta que queráis. Y el Kiko es muy buena persona, ¿eh? Kiko es un muy monstruo. buena persona, la cara de él y la de las cosas Pero feo, la cara no es muy feo. Selu, que me encanta, que bienvenido de nuevo al lío. Muchas gracias. Que 3 años Antonio. de vacaciones luego no te vayas a quejar, que has estado ya 3 años de vacaciones. No, está muy bien, hombre. Y que ya pues, has tenido este añito que estaré activo de ir a que seguramente coincidiré contigo en algún lado. Seguro. Seguro. Y un beso a la familia, ¿eh? Muchas gracias. Cuídate amigo. mucho, gracias. Una gracias.